Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este canal, El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala. Soy un ex hermano separado proveniente del mundo evangélico, convertido al catolicismo por la gracia de Dios, por medio del estudio de los padres de la Iglesia. En esta ocasión he querido compartirles uno más de los videos que venimos realizando sobre los padres de la Iglesia, aquellos primeros escritores de la Iglesia del siglo I, II, III. Tenemos una lista de reproducción con varios videos previos que he realizado en este canal. Les dejo aquí la lista para que puedan acceder a ella. Y sin más, entonces comenzamos con el estudio de este hermoso documento que nos ha dejado el Señor, que es la Didache. Quiero decirles que pueden suscribirse, pueden darle like, eso ayuda mucho al canal, eso realmente beneficia para que muchas personas más puedan descubrir lo que hoy vamos a estar compartiendo acerca de la verdad que me trajo a mí a la Iglesia Católica. Que los padres de la Iglesia primitiva, los cristianos de la Iglesia primitiva, creían todas las doctrinas de la Iglesia Católica. Una vez más, entonces, comenzamos con el estudio a la Didache. Vamos a decir, simplemente a modo de introducción, que esta carta se compone de 4 secciones principales, los capítulos 1 al 6, que tratan de los dos caminos. Hoy nos concentraremos un poquito en eso. Los capítulos 7 al 10 son una sección litúrgica y de sacramentos, donde toca temas como el bautismo, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Los capítulos 11 al 15 trata de los ministros de Dios y los falsos ministros. Y el capítulo 16 finalmente habla de la apostasía al final de los tiempos, el anticristo y el regreso de Cristo. No vamos a decir mucha información sobre esto en este video, porque ya hemos hecho con José Plasencia un video donde hemos hecho una introducción a la Didache, donde hemos tocado acerca de su autor, su fecha de composición, a quienes se les compuso, a quienes se dirigió esta carta, un poco las controversias que hay alrededor de ella. Les dejo aquí el video para que ustedes puedan verlo. Entonces en este video nos podremos concentrar mayormente en el contenido de esta carta. ¿Es autoritaria esta carta? Realmente podemos decir que la Iglesia primitiva daba importancia a esta carta, a pesar de que no está hoy en el canon de la Biblia, ni de los hermanos separados, ni de la Iglesia Católica. Bueno, claro que sí. Tenemos que entender que no fue sino hasta el 382, unos años antes, unos años después, pero en esos años hubo una serie de concilios donde se intentó establecer el canon de la Biblia. La Iglesia Católica estableció el canon de la Biblia, qué libros eran inspirados y cuáles no. Pero en particular, este libro, la Didache, fue una carta que estuvo muy cerca de llegar a ser considerada canónica y circuló como tal, como un escrito canónico inspirado por Dios, en un montón de iglesias del mundo de la Iglesia primitiva. Y los obispos de las iglesias, muchos de ellos las consideraban como canónicas, otros no las consideraban como canónico, pero la utilizaban en sus iglesias para poder catequizar, para poder instruir a los catecúmenos, a los recién convertidos en su etapa previa al bautismo. Y otros autores, tal vez los menos, sobre todo en los primeros años, después sobre la fecha de los concilios hubo un mayor número de personas que creyeron que esta carta no era inspirada. Entonces tenemos a Clemente de Alejandría y Orígenes, que la citan como escritura. También San Agustín, San Rufino y San Atanasio la consideran como auténtica, pero en este caso no como un escrito inspirado. Eusebio de Cesarea no debe ser el único, pero es el único del que tengo noticia que la considerara como un escrito espurio, es decir, un escrito falso. Tal vez la copia que tenía él, que tendría tal vez adiciones que no eran las originales. San Atanasio, por ejemplo, este famoso escritor que defendió a la Iglesia de las herejías del arrianismo en el siglo IV, San Atanasio recomienda la Didache como un escrito muy útil para la instrucción de los catecúmenos, es decir, de los que se estaban en proceso de convertir en católicos previo al bautismo. Un dato muy interesante es que Lutero desconocía muy probablemente esta carta, porque aunque me lamento de no haber tomado nota de dónde lo leí, pero en uno de los libros de historia escritos por Lutero, él decía o afirmaba tajantemente que había cosas que los padres nunca habían enseñado, y sin embargo son cosas que están enseñadas en esta carta, con lo cual eso demuestra que Lutero, como a muchos otros les habrá ocurrido en la edad medieval o en la época de la Reforma, no tenían acceso a estos documentos o no conocían de la existencia de estos documentos.
Y no solamente estos, sino otros más. ¿Por qué? Porque muchos de estos documentos estaban perdidos en la edad de la época medieval y se han ido descubriendo a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX, reforzando lo que nosotros los católicos venimos diciendo, que la iglesia primitiva creía las doctrinas de la iglesia católica. Vamos entonces a comenzar con el estudio de esta carta. Esta primera sección se compone de una instrucción a cómo era visto el Evangelio durante los primeros siglos. Comienza hablando de dos caminos. Un hermano que hizo un comentario hace un par de videos atrás, habló de la teología de los dos caminos. Y es que realmente es así. Era una forma de ver el Evangelio. Dos caminos hay en esta tierra. Un camino de vida y un camino de muerte. Voy a leer directamente de la Didache. Dice: doctrina del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte, pero grande es la diferencia que hay entre estos caminos. Dos caminos hay. Y esta reflexión, como ya lo hemos comentado en algún video anterior, les dejo aquí el link, creo que si no me falla la memoria, es el video del apologista Arístides. Él también hace alusión a estos dos caminos. La epístola de Bernabé también hace alusión a los dos caminos. ¿Por qué? Porque este concepto de los dos caminos no es un concepto que fuera inventado por los padres de la iglesia. Si me acompañan, por favor, yo quisiera que nos dirijamos a Deuteronomio 30, 19. Lo tengo aquí, al software bíblico que utilizo. Deuteronomio 30, 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Podemos ver entonces ya que en el Antiguo Testamento Dios presenta sus mandamientos, o mejor dicho, la obediencia a sus mandamientos y la desobediencia a sus mandamientos, como un camino de vida y un camino de muerte. Es muy significativo esto para mí, y fue muy significativo esto para mí en mi proceso de conversión, porque vengo de los dispensacionalistas, de los hermanos libres y luego posteriormente de los bautistas, y ellos no enseñan que al día de hoy exista este camino de vida y este camino de muerte, la obediencia trayendo camino de vida y la obediencia trayendo o siendo el camino de muerte. Ellos enseñan las 4 leyes espirituales, el evangelio del levante la mano y sea salvo, en el evangelio de haga su oración, reciba a Cristo como su Salvador suficiente y personal y tendrá vida eterna y no importa después lo que haga porque solo con su fe alcanza, es suficiente. Y sí, dicen en algunos casos las obras sí vienen como añadidura, después son opcionales, pueden estar o pueden no estar, pero lo importante es que usted tenga fe. Sin embargo, a mí me habían enseñado que cuando yo debía leer Deuteronomio 30, 19, tenía que entender que esa era otra dispensación, de ahí viene el nombre del dispensacionalismo, que eso era otra dispensación, que eso del camino de la vida y el camino de la muerte correspondía a la antigua ley, que no tenía nada que ver con los cristianos. Ahora, cuando uno estudia la Biblia a la luz de los padres de la iglesia y cómo entienden ellos, los primeros cristianos, la Biblia, ellos te hacen entender que Jesucristo mismo enseñó este camino de la vida y este camino de la muerte. Por eso les voy a invitar a que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Mateo 7, versículo 13, 7 al 14. Dice: tenemos aquí entonces Mateo 7:13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acabo de leer de la versión Reina Valera 60, la versión que utilizan mayormente los evangélicos.
Ahora es interesante ver el paralelismo, porque aquella frase que hemos leído en Deuteronomio capítulo 30 fue dicha entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Sobre un monte se dijeron las bendiciones que trae el camino de la obediencia, y sobre el otro monte se trajeron las maldiciones que trae el camino de la desobediencia. Y les presenta el camino de la vida y el camino de la muerte, y esas instrucciones se las da sobre un monte o entre dos montes. Y aquí también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 30, en su famoso sermón sobre la montaña, Él está diciendo lo mismo: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Dice, entren por el camino estrecho, entren por la puerta. Y esta puerta no es solamente una puerta, es un camino. Dice, porque hay un camino ancho que lleva a la perdición, y hay un camino angosto, una puerta angosta y un camino angosto que lleva a la vida. Dice, porque ¿cuál es el destino de este camino angosto? Es la vida eterna. ¿Cuál es el destino de este camino ancho? La perdición eterna. De manera tal que Jesucristo está repitiendo este mismo concepto. Pongo delante de la cristiandad el camino de la vida y el camino de la muerte. Pongo delante de mis discípulos las dos opciones, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino estrecho y el camino ancho. Ahora bien, los padres de la iglesia enseñaron exactamente lo mismo y llamaban esto el Evangelio. Y como hemos leído en la Didaché, dice, dos caminos hay: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y grande es la diferencia entre estos dos. Y si grande es la diferencia entre esos dos caminos, y aquí viene tal vez una lección para nosotros, para mí en primer lugar y para ti que me estás escuchando, grande debe ser la diferencia que haya entre nuestra vieja manera de vivir cuando no conocíamos a Cristo y nuestra nueva manera de vivir ahora que conocemos a Cristo. Y si tal vez no ha sido grande esa diferencia entre tu manera de vivir vieja y tu manera de vivir nueva, entonces es tiempo de que empecemos a reflexionar si realmente estamos caminando el camino estrecho, si estamos viviendo realmente el camino que Cristo nos ha dejado. Vamos a continuar entonces diciendo que también el apóstol Pablo reafirmó esta enseñanza. Dice Gálatas 5:19 al 23. Voy a volver a poner la Biblia. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es el camino de la muerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este es el camino de la vida. Entonces tenemos que Moisés enseñó el camino de la vida y el camino de la muerte. Jesucristo enseñó el camino de la vida y el camino de la muerte. Pablo enseñó el camino de la vida y el camino de la muerte. La Didaché enseñó el camino de la vida y el camino de la muerte. La epístola de Bernabé enseñó el camino de la vida y el de la muerte. Y también los apologistas del siglo II enseñaron el camino de la vida y el camino de la muerte. Y por esto el cristianismo se llamaba el camino, porque eso era el Evangelio. Vive de esta manera y tendrás vida eterna. Vive de esta otra manera y tendrás condenación eterna. Ellos no conocían las 4 leyes espirituales. Y quiero hacer una muy breve reseña de cuáles son esas 4 leyes espirituales, porque estoy seguro de que alguna vez te han venido a golpear la puerta tratando de predicarte este mensaje con mayores o menores alteraciones, pero es en esencia este evangelio de la sola fe. Dice la primera ley espiritual: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, y quieren ganarte así, sorprendiéndote, diciéndote que Dios te ama. Dice el segundo: el hombre es pecador y está separado de Dios, por eso no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios ni el plan que Él tiene para tu vida. Tercero, dice que Jesucristo es la única provisión para Dios el pecador, y solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y el plan para tu vida.
Y el cuarto, debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Esto en sí mismo no es falso. Dios nos ama, es cierto. El hombre es pecador, es cierto. Jesucristo es la única provisión, es cierto. Debemos recibir a Jesucristo, es cierto. Pero lo hacen de un modo solamente intelectual. Ellos quieren que vos solamente tengas un asentimiento intelectual. Y las obras, la obediencia al camino de Cristo es algo secundario. Puede o no estar presente. La salvación viene por el haber creído, y simplemente por el haber creído, y no por el haber obrado, como enseña la Biblia, los padres de la Iglesia y la Iglesia Católica en el día de hoy. Ahora bien, esto a modo de introducción acerca de este camino, o estos dos caminos. Y ahora vamos a empezar a introducirnos en lo que es el camino de la vida propiamente dicho y cómo es que lo describe. Dice el versículo 2. Ahora bien, el camino de la vida es este. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado. Y qué interesante, porque aquí en una de las primeras frases que tiene, de las primeras oraciones que tiene este escrito de Didache, nos encontramos con una alusión a uno de los deuterocanónicos. Esto es a Eclesiástico capítulo 7 y el versículo 32. Lo vamos a buscar. Primero voy a buscar una traducción católica y ahora vamos a buscar Eclesiástico 7:32. Dice: ama con todas tus fuerzas a quien te ha creado y no abandones a sus ministros. Frase entonces que da pie para el escrito de la Didache. Y aún hasta los mismos protestantes en sus estudios sobre esta carta reconocen que es una cita, esta y el versículo siguiente, que son citas de los deuterocanónicos. Dice la siguiente frase de este mismo libro, la Didache: en segundo lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo, y todo aquello que no quieres que se haga contigo, no lo hagas tú tampoco a otro. Bien, para un lector desprevenido, esto pudiera parecer una frase que está tomada de Mateo 7:12. Vamos a leer Mateo 7:12 y vemos que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y podemos notar que no es exactamente lo que dice la Didache, porque la Didache dice: todo lo que no quieras que hagas contigo, no se lo hagas a los demás. Y Jesús está formulando esta frase de una manera positiva. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. Ahora, ¿por qué la Didache toma esta frase y la toma desde el punto de vista negativo? Muy bien, acompáñenme por favor a buscar esta misma cita tomada del libro de Tobías. Tenemos entonces Tobías 4:15, es la cita que estábamos diciendo. Dice: lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a los demás. Lo que no quieras que te hagan, no se los hagas a los demás. De manera tal que aquí tenemos una sorpresa. Primero, que Jesucristo está citando o está aludiendo a una enseñanza que no está en ninguna otra parte de la Biblia, no está en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. No existe esta frase en el Antiguo Testamento de los protestantes, pero en el Antiguo Testamento de la Biblia de los católicos sí se encuentra. Y Jesucristo toma este libro Tobías y lo está citando, aludiendo a sus enseñanzas y diciendo: esto es el corazón del Evangelio. Esto es la ley y los profetas. Esto es el resumen de lo más importante de mis enseñanzas. Y los protestantes se lo perdieron, porque ellos no creen en este libro. Lo tienen en el Nuevo Testamento, pero no creen que este libro diga cosas importantes. Ellos no creen que el libro de Tobías diga cosas importantes. Bueno, Jesucristo dijo: el libro de Tobías dijo cosas importantes, porque enseñó cuál es el corazón de la ley, enseñó cuál es el corazón de la enseñanza de Dios. Ahora bien, la Didache entonces cita no de la frase de Jesucristo, sino del original. Cita del libro de Tobías, porque la iglesia primitiva utilizaba los libros deuterocanónicos. Como lo hemos venido diciendo con anterioridad, los libros deuterocanónicos eran considerados como inspirados por los apóstoles. Jesucristo los utilizó, estaban en el canon alejandrino.
Los apóstoles los utilizaron y enseñaron a sus discípulos a utilizarlo. Entonces, cuando Bernabé, autor de la Didaché, escribe esto, es entonces que está citando aquellos libros que Jesucristo utilizó para citar. Volvemos entonces a nuestro estudio y ahora tenemos una parte muy interesante, porque comienza a aludir la Didaché a la teología de la prosperidad. Versículos 5. A todo el que te pide, dale y no se lo reclames, pues el Padre quiere que a todos se dé de sus propios dones. Bienaventurado el que, conforme al mandamiento diere, pues es inocente. Pero ay del que recibe, pues si recibe por estar necesitado, será inocente. Mas el que recibe sin sufrir necesidad, tendrá que dar cuenta de por qué recibió y para qué. Ahora, es interesantísimo esto, porque cuando uno como cristiano ofrenda a una persona que está necesitada, mayormente a los pobres, está haciendo un bien hacia esa persona, y el pobre que recibe ese dinero o ese bien que se le está dando, no es juzgado por Dios porque él está recibiendo estando en necesidad. Ahora, el que no teniendo necesidad pide dinero y recibe, dice, será juzgado por Dios. Se los leo de nuevo. Dice, pues hay del que recibe. Es decir, es un lamento que se da sobre la persona que sin tener necesidad está pidiendo contribuciones que se podrían dar a otros que sí están en necesidad. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que el Señor no quiere la acumulación y acumulación y acumulación y acumulación y acumulación de riquezas. Él no quiere esos megapastores de esas mega iglesias que se hacen millonarios pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo para comprarse unos yates, para comprarse un helicóptero, para comprarse un jet, para comprarse un avión privado, una mansión lujosísima de decenas de millones de dólares. Y encima tienen el atrevimiento de decir, Dios me dijo que haga una colecta para juntar 4 millones de dólares porque quiere que yo viva en una mansión lujosa. Esos son los falsos profetas. Ya hemos hablado de los falsos profetas cuando mencionamos a los falsos profetas en el video de Cuadrato el Profeta que se encuentra en mi canal. Ahora bien, dice, si recibe por estar necesitado será inocente, mas el que recibe sin sufrir necesidad tendrá que dar cuenta de por qué recibió y qué usó, para qué usó ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere esos pastores que se hacen millonarios a costillas de las iglesias. Él sí está de acuerdo, y así lo enseña la Didaché más adelante, que dice que debe el profeta pedir, pero no para sí, sino para dar a los pobres. Pero dice, ¿qué pasa con los que piden para gastar en sus propios deleites? ¿Acaso no enseña la Biblia en Santiago 4:3? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para derrochar en vuestros placeres. Pedís y no obtenéis porque pedís mal, para derrochar en vuestros placeres. El que le pide a Dios o el que le pide al pueblo para hacerse rico, para gastarse sus propios placeres, está pidiendo mal. Y dice Bernabé en esta carta, dice, ay de esa persona. Ay de la persona que sin tener necesidad está pidiendo y pidiendo y pidiendo para enriquecerse él mismo. ¿Y qué diremos de la teología calvinista? Y en esto se me van a enojar tal vez algunos reformados y tal vez algunos bautistas que siguiendo a Calvino piensan que él fue un predicador serio, honesto, pero él dijo esto: la señal de que Dios se agrada de una persona es que Dios hace a esa persona rica, y si se desagrada de ella, la hace pobre. Y esta no es una enseñanza de la iglesia primitiva. Vamos a verlo más adelante, tal vez en otro video porque no nos va a dar el tiempo en este, acerca de la doctrina social encerrada en la Didaché. Y la doctrina social de la iglesia no es que Dios, cuando se agrada de una persona, la hace rica, sino que se agrada de los que se hacen pobres para enriquecer a otros.
y no de aquellos que se hacen ricos a costillas de empobrecer a otros. Eso es lo que decía Calvino, que si Dios se agrada de una persona, la hace rica, y si Dios se desagrada de una persona, la hace pobre. Y esto es el inicio del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad no lo inventaron los pentecostales, lo inventó Calvino, lamentablemente, y ya allí por el siglo XVI, XVII empezaba a difundirse esta herejía. Los reformados en su mayoría no saben esto. Los evangélicos que siguen a Calvino en general no saben esto, porque como dijimos, en general como no quieren preservar la tradición, ellos toman lo que les conviene y lo que no les conviene lo dejan de lado. Pero en general no saben que Calvino fue el inventor de la teología de la prosperidad. Y como dijimos, hablaremos más de esto sobre otro video. Dejen sus comentarios por favor sobre este tema. Yo estoy seguro de que es un tema que levanta mucho ruido, que tal vez explique muchísimas cosas y haga entender muchas cosas acerca de los que están hoy en la teología de prosperidad y no saben que esta no era la enseñanza de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no enseñaba la teología de prosperidad, enseñaba exactamente lo opuesto, ¿sí? Cristo enseñó una cosa y el anticristo enseña lo opuesto. Cristo enseñó la teología de la pobreza, del hacerse pobre para enriquecer a los demás. Y el anticristo y las doctrinas del anticristo enseñan exactamente lo contrario, la teología de la prosperidad. Ahora bien, seguimos con la lectura de la Didaché y ahora vamos al capítulo 1 y el versículo 6. Y fíjense que ya llevamos cerca de 20-25 minutos de video y estamos recién en el versículo 6 del capítulo 1. Imagínense todo lo que tenemos para hablar acerca de esta preciosísima enseñanza. Obviamente serán varios videos. Esta será la primera parte de una serie de videos acerca de la Didaché. Dice, pero hay de que recibe, pues si recibe por estar necesitado será inocente, mas el que recibe sin sufrir necesidad tendrá que dar cuenta de por qué recibió y para qué. Dice, será puesto en prisión, se le examinará sobre lo que hizo y no saldrá de allí hasta haber pagado el último cuadrante. ¿Le suena conocida esa frase? Yo creo que a más de uno sí. Pero estoy seguro de que si los protestantes escuchen este mensaje, ellos van a estar pensando, Leonardo está equivocado, la Didaché está equivocado. Ese versículo no habla del purgatorio. Pero la Didaché habla del purgatorio, no con ese nombre, porque ese nombre fue dado mucho tiempo después. Pero la Didaché habla del purgatorio. Fíjense lo siguiente. ¿Estamos hablando del camino de la vida o estamos hablando del camino de la muerte? Estamos hablando del camino de la vida. Y en el camino de la vida se dice de las personas que por codicia cometen el pecado de querer acumular, se serán puestos en prisión y será que examinado y será juzgado y será puesto en una prisión en donde allí se le hará pagar hasta el último cuadrante. Y esa prisión no es aquí en la tierra, es en el más allá. Es lo que la Iglesia Católica enseña como el purgatorio. Ahora, yo quiero remontarme, como siempre me gusta hacerlo, como lo enseña el Evangelio de Lucas, estudiar las cosas desde el principio y por orden. Antes de tratar de defender el hecho de que este versículo de la Didaché capítulo 1 versículo 6 habla del purgatorio, perdón, versículo 5, ¿no? Habla del purgatorio. Quiero que consideremos quién enseñó por primera vez la doctrina del purgatorio. ¿Quién enseñó por primera vez que había en el más allá, luego de la muerte de las personas, un estado en donde las personas debían pagar por sus faltas cometidas aquí en la tierra? Purgar, lavar, purificar sus faltas cometidas aquí en la tierra. Vamos, por favor, a leer en Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 12. Vamos a buscarlo, a mí me gusta esta traducción. Segunda de Macabeos, capítulo 12 y el versículo 40 al 46.
Dice así: pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamia que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Está hablando de los macabeos que en una batalla habían muerto, y se dice, se hizo evidente que murieron ellos por haber cometido este acto de idolatría. Dice el versículo 41. Entonces, todos, después de alabar los designios del Señor, juez justo que hace manifiestas todas las cosas ocultas, recurrieron a la oración, pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. El valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que habían caído. Y haciendo una colecta entre sus hombres de hasta 2000 dracmas de plata, le envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, habría sido superfluo e inútil rezar por los muertos. Pero si se pensaba que la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, su pensamiento era santo y devoto. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Bueno, en general los protestantes cuando hablan de este libro de los Macabeos dicen que son ficciones, que dice la mentira, que estas son historias sin sentido. Pero pongámonos a pensar un poco. Ellos mismos reconocen que, a pesar de que según su opinión no son libros inspirados, ellos mismos reconocen que tienen valor histórico. Sí, tienen valor histórico. Y como valor histórico lo que nos está enseñando es que los judíos creían que ofreciendo un sacrificio expiatorio para perdón de los pecados de esos soldados caídos en pecado, dice, se les serían perdonados sus pecados para que no estuvieran allí en ese lugar de tormentos. Que no dice cómo se llama, simplemente dice para que pudieran estar presentes en la resurrección. Y notemos, estos hombres que estaban allí batallando no eran ignorantes. Este Judas Macabeo no era ningún pecador, era un hombre santo. Ante ellos se les apareció el profeta Jeremías y el sumo sacerdote Onías, diciendo que estaban intercediendo por ellos y que Dios estaba escuchando sus oraciones por causa de la santidad y del buen obrar de estos hombres. Y estos buenos hombres, ¿qué están haciendo? Una obra de piedad. Una obra de piedad. Al suplicar delante de Dios que le perdone este pecado de idolatría a los macabeos que habían caído. Ahora, los judíos creen en el concepto del purgatorio, aunque ellos no lo entienden igual que la iglesia, pero se notan diversas semejanzas. Vamos a leer, por ejemplo, algunas. Ellos conocen ese lugar que está después de la muerte, lo conocen como la Suprema Lavadora, y este nombre, la Suprema Lavadora, lo he tomado de un sitio judío. Dice, por ser el lugar donde se lavan o purifican las almas. Verás, la iglesia le llama el purgatorio porque es un lugar donde se purgan o se quitan los pecados o se paga por el pecado cometido. Acá dice, los judíos lo conocen como la Suprema Lavadora porque es un lugar para lavar o purificar las almas de los pecados cometidos. Dice que la referencia para explicar esto está en el Talmud de Babilonia, en el Shabbat 152b al 153a. Vamos a citar algunos rabinos de los judíos para ver cómo explican ellos este lugar. Dice, el rabino David ben Israel explica la creencia judía y dice, cito del rabino David ben Israel, el purgatorio es el lugar donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron. Existen allí 7 niveles bien definidos, en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas. Este purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. La cantidad de tiempo que deberá permanecer el alma en este sitio purificador depende de las faltas cometidas. Algunos deberán quedarse por espacio de 30 días, otros 60, 90, 6 meses o hasta un año. El purgatorio en hebreo se llama Geinom o Gehenna.
termina ahí la cita. Dice, según el Centro de Estudios Judíos Torah Emet, de acuerdo al Talmud, el proceso de purificación dura a lo más 11 meses. Por eso los judíos se acostumbran a decir el Kadish, oración por el duelo, por 11 meses. Después de ese proceso de purificación, el alma se eleva. Como dijimos, los judíos creen en el purgatorio, aunque no lo entienden exactamente igual que la iglesia, pero creen en el purgatorio. Otra cita de otro rabino llamado Hag Urim Semeach. El hecho de que el cristianismo tenga similitud con la tradición judía no me sorprende. ¿Acaso ellos no usan el Tanaj y lo llaman Antiguo Testamento? ¿Qué no son sus apóstoles judíos de nacimiento y estaban circuncidados según las leyes de Moisés? Cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros nos referíamos a él con anterioridad. Es decir, que nosotros nos referíamos al purgatorio con anterioridad, porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. En parte está bien que adopten a Abraham, a Moisés y a otros profetas y creencias judías como propias. Por algo Israel es llamado el pueblo judío. Y podríamos seguir y seguir y seguir citando un montón de rabinos y de enseñanzas de los días hasta de los apóstoles prácticamente, en donde se muestra que la existencia del purgatorio era algo que no fue un invento de la Iglesia Católica en los concilios del medievo, sino era una creencia cientos de años antes de Cristo. Cientos de años antes de Cristo. Sí, yo sé. Más de un católico quiere decirle algo a los protestantes que están diciendo que los católicos hemos inventado el purgatorio en el concilio de tal y... Bueno, por favor dejen sus comentarios, hagan sus observaciones para que muchos protestantes al leer los comentarios se puedan nutrir de otra información que tal vez a mí por el tiempo no me alcanza el tiempo para decirlo aquí en este video. Por favor dejen sus comentarios para decirle a los protestantes las muchas verdades que tenemos los católicos para decir y enseñar acerca del purgatorio. Como dogma, la Iglesia establece como dogma el purgatorio en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento. Pueden buscar esto en el Denzinger, en el numeral 1304 y en el 1820 y en el 1580. Dice, los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Los cristianos evangélicos también creen en el purgatorio, no lo llaman así. Lo que sucede es que ellos no creen que sea un lugar o un estado en donde el alma pueda estar durante un periodo de tiempo. Ellos creen que esa purificación es instantánea. Ellos creen que saben que la persona puede morir con pecados no confesados y no perdonados, por cierto, porque ellos no tienen el sacramento de la reconciliación, pero ellos saben que una persona puede morir con pecados no confesados y no perdonados, y esos pecados, dice, bueno, los pagó Cristo. Entonces necesitan que sus almas sean transformadas para que ellos ingresen al cielo en un estado de perfección absoluta, de manera tal que una alma que ha cometido pecados necesita ser purificada, pero no creen que esa alma sea consciente de ese proceso purificador, ni que ese proceso purificador dure un cierto periodo de tiempo en donde el alma sufra lo que no quiso sufrir aquí, que tenga que sufrir lo que no quiso batallar aquí en la tierra contra su pecado. Ahora, la crítica dice, no, ellos lo inventaron en el siglo X, u otros dicen lo inventaron más tarde en el Concilio de Florencia o en el Concilio de Trento. Esto es una mentira, una de las tantas mentiras que tienen los protestantes para engañar a los católicos incautos. Hay un meme que dice, ¿qué se siente saber que los católicos inventaron casi todos sus dogmas en el siglo X, XI, XII, XIII, y te empiezan a citar un montón de doctrinas que la Iglesia creía en el siglo I y que vamos a demostrar, o ya hemos demostrado en este canal? Dice, ¿pero qué se siente saber? Dice que el purgatorio lo hayan inventado en el siglo X. El purgatorio inventado en el siglo X, si se lo creía desde antes de la fundación del cristianismo mismo. Ellos citan a la iglesia primitiva como si la iglesia primitiva hubiera rechazado esta doctrina del purgatorio en el siglo II. Ahora, pero nada te dicen, son muy astutos, nada te dicen de quienes rechazaron la doctrina del purgatorio eran los gnósticos. Fue Basílides, un gnóstico del siglo II, que era un hereje, que no creía en la tradición apostólica,
no creía en los escritos que tenemos los cristianos, no creía en la inerrancia de la Biblia, no creía en nada de lo que enseñaban los apóstoles. Él tenía un Cristo a la carta, a su manera, como se le daba permítame el término, la regalada gana. Se inventó una religión conforme a su concupiscencia y encontró un montón de personas que se amontonaron alrededor de él conforme a sus propias concupiscencias y inventaron una iglesia, entre comillas, porque iglesia hay una sola, inventaron un culto que tenía fachada de cristianismo y que no creía en el purgatorio. Pero esa no era la creencia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como lo vamos a demostrar, creía en el purgatorio. Y encima este video no es una demostración exhaustiva del purgatorio. Simplemente estamos haciendo algunas menciones sobre el tema. ¿Qué decía en la patrística sobre el purgatorio? ¿Qué dicen los padres de la iglesia sobre el purgatorio? Bueno, en la Didaché dice que este versículo que hemos leído de Didaché 1.5 es una alusión al purgatorio. La iglesia católica enseña que esta prisión, a la que hace referencia aquí, es una alusión al purgatorio. Tertuliano, en su libro sobre la resurrección de la carne, dice: al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente a vivir en la presencia del Señor, excepto por la prerrogativa del martirio, pues entonces adquiere una morada en el paraíso y no en las regiones inferiores. Ahora bien, ¿qué está diciendo Tertuliano? Tertuliano está diciendo que la persona, el cristiano, al morir, no va a la presencia directa del Señor, sino que pasa por un lugar o un estado del cual solo se sale bajo la prerrogativa del martirio. Es decir, aquella persona que con su propia vida quiso pagar o expiar sus pecados. Tertuliano, en otro libro que él escribe que se llama La monogamia, dice: ciertamente ella, hablando de la buena esposa, dice: ciertamente ella ruega por el alma de su marido, pide que durante ese intervalo él pueda hallar descanso y participar de la primera resurrección, y ofrece cada año el sacrificio en el aniversario de su dormición. Y esto es doctrina católica, tal como hacemos los católicos con nuestros difuntos que mueren en gracia de Dios, que en la misa pedimos por nuestras intenciones, y entre nuestras intenciones se encuentra que Dios se apiade y acorte el tiempo de sufrimiento de esas almas que están en el purgatorio, porque el purgatorio no es un lugar de la segunda oportunidad, no es un lugar donde vamos a ver si esa persona va o no va al cielo. Esa persona está en el purgatorio porque debe ser purificada. Es un lugar de misericordia, es un lugar en donde la persona es blanqueada de sus pecados para ser dejada apta para entrar a un lugar donde no existe nada pecaminoso y donde nada pecaminoso y manchado por el pecado puede entrar. Entonces, Tertuliano enseña que la persona no va directamente a la presencia del Señor, sino que pasa por un estado previo, excepto que muera en el martirio. Enseña a Tertuliano que los cristianos oraban por los difuntos, especialmente en el aniversario de su muerte. ¿En dónde? En la misa. Tertuliano, en una carta que se llama, en un escrito que se llama De la Corona, dice: el sacramento de la Eucaristía, encomendado por el Señor en el tiempo de la cena y para todos, lo recibimos en las asambleas de antes del amanecer y no de mano de otros que no sean los que presiden. Fíjense, en las asambleas donde estaba Tertuliano no había estos ministros que sin tener manos consagradas tocaban el pan consagrado. Dice: nosotros hacemos oblaciones por los difuntos en los días de aniversario de cada año. Dice que lo recibimos no de mano de otros que no sean los que presiden, es decir, los ministros consagrados. Y tercero, dice: oramos por los muertos, por los difuntos en los días de aniversario de cada año. Ahora, no es Tertuliano el único, a pesar de que son muchos más los que hablan de este tema. Cuando hablemos de un video dedicado exclusivamente al tema del purgatorio, vamos a citar a muchos de los padres que hablan acerca de este tema. Ahora me limito a unos pocos. Dice San Agustín en La Ciudad de Dios, en el capítulo 21, dice: las penas temporales, unos las sufren solamente en esta vida, otros después de la muerte.
otros en esta vida y en la otra, pero antes del último y más riguroso de los juicios. No todos los que sufren penas temporales después de la muerte caerán en las penas eternas después del juicio final. Ya hemos apuntado arriba que a algunos se les remitirá en el siglo futuro lo que no se les remite en este, con el fin de que no sean castigados con el suplicio eterno. San Agustín creía en el purgatorio. Dice San Agustín en el sermón 159: con todo, en esta vida existe una cierta perfección alcanzada por los santos mártires. A esto se debe el uso eclesiástico conocido por los fieles de mencionar el nombre de los mártires ante el altar de Dios, y no para orar por ellos, sino por los restantes difuntos de quienes se hace mención. Es hacerle una injuria rogar por un mártir a cuyas oraciones debemos encomendarnos nosotros. Fíjense entonces, qué interesante. San Agustín está diciendo de que ellos oran mencionando el nombre de los mártires, pero no para orar por los mártires, para que Dios los saque del purgatorio, porque los mártires no están en el purgatorio, los mártires están directamente en la presencia del Señor. Dice, sino que encomendándonos a las oraciones de los mártires, que están en la presencia de Dios, rogando e intercediendo por los que estamos en vida y también por los que están purgando. Doctrina católica. Doctrina católica. Vamos a buscar ahora en la Biblia este pasaje al que hemos citado, Mateo 5:25. Mateo 5:25. Dice: ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino. ¿Qué es el camino? El camino es nuestro camino, del que hemos dicho al principio, la teología del camino, la forma de vivir. Y la Didaché comienza diciendo el camino de la vida, que se encuentra explicado aquí en el Sermón del Monte. Y en este mismo camino del que está hablando Jesucristo en el Sermón del Monte dice: ponte de acuerdo antes con tu adversario mientras estás todavía en la vida, en este camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyas la última moneda. Y dice la versión Reina Valera 60, dice: hasta que pagues el último cuadrante, tal como lo enseña la Didaché. Tal como lo enseña la Didaché. Dice: se le examinará sobre lo que hizo y no saldrá de allí hasta haber pagado el último cuadrante. Fíjense qué gran diferencia entre la condenación eterna, de la cual no se sale nunca, porque es una condenación permanente, ¿sí? Y compárenlo con este lugar o estado de tormento en donde el alma temporalmente es atormentada. Y noten la diferencia, es el alma la que es atormentada en ese lugar, mientras que en el lago de fuego es el alma ya resucitada con el cuerpo que es atormentada por los siglos de los siglos sin posibilidad de perdón, mientras que en este lugar es solamente el alma la que es atormentada. Y dice que cuando se haya pagado, cuando se haya purgado el último de los pecados no confesados y perdonados en esta vida, ni cubierto con buenas obras en esta vida, entonces recién allí saldrá. Y por eso oramos los católicos por los difuntos, porque pedimos al Señor misericordia para que esa alma salga antes. Si nosotros y los mártires de grandiosas obras colaboran con sus buenas obras, con el tesoro de las buenas obras que acumula la Iglesia, para que esas almas que están purgando terminen su etapa de purga lo antes posible. Yo sé que los evangélicos escucharán esto y estarán, si es que ya no se fueron del video, pero estarán muy confundidos o sorprendidos o muy disgustados, pero te estoy comentando lo que enseñaba la Iglesia primitiva, siglo I. No te olvides nunca, la Didaché se escribe en el año 50 o 60 o 70 a más tardar por el apóstol Bernabé. Dice Colosenses 3, 12, Colosenses no, Primera de Corintios, tengo mal acá la cita, Primera de Corintios 3,
12 al 15. Lo vamos a buscar. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta enseñanza, tanto la Biblia como los padres de la Iglesia, e inclusive en el Antiguo Testamento, nos muestra que está refiriéndose al purgatorio, este lugar en donde el cristiano, que estando en un estado de imperfección espiritual, muere y tiene que pasar por ese estado de purificación espiritual. Y aquí dice que las obras serán juzgadas, las obras buenas permanecerán, las obras malas, el heno, la madera y la hojarasca, se quemará. Pero no será condenada la persona, sino que este fuego purificador consumirá todo lo malo para que quede en pie todo lo bueno. Y así esa persona, dice, será salva. Sufrirá pérdida por haber perdido tiempo, por haber hecho cosas que no fueron hechas para la gloria de Dios, ni siendo agradables a Dios, pero será salva, tal como enseña Macabeos, tal como enseña el Señor Jesucristo, tal como enseña San Agustín, tal como enseña la Didache, tal como enseña Tertuliano y tal como enseñan muchos otros padres. Como digo, y les dejo con el deseo y la curiosidad de escuchar un estudio más profundo sobre el tema del purgatorio, pero por aquí me limito a cerrar aquí el video, teniendo en cuenta esto: la Iglesia Católica preserva el depósito de la fe. La Iglesia Católica conserva las doctrinas originalmente enseñadas por el Señor Jesucristo, por los apóstoles y sus discípulos. Y los que han corrompido la doctrina original son los evangélicos. Los que han corrompido la doctrina original son los protestantes. Y yo sé que esto es muy difícil de escuchar, sé que es muy difícil de aceptar. Probablemente muchos quieran abalanzarse sobre los comentarios para insultarme, para denigrarme, para criticarme. Bueno, por favor, ten en cuenta que lo que estoy haciendo es leerte lo que enseñaba la iglesia primitiva, la iglesia mártir, la iglesia que daba su vida por estas verdades que yo te estoy diciendo aquí. Así que, hermanos separados, si nos estás escuchando, por favor, reflexiona, seguí escuchando los videos de este canal, porque te vamos a ir mostrando paso a paso todas aquellas enseñanzas que erróneamente has creído que fueron inventos de la Iglesia Católica, para llevarte la sorpresa de tu vida, de que el que inventó las doctrinas que tú crees ha sido Lutero, sus secuaces y tal vez en muchos casos los gnósticos y los docetas en el siglo I y en el siglo II, pero no la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creía lo que creía la iglesia, lo que cree la Iglesia Católica hoy. Me despido, hermanos, amigos, les pido que dejen su like, que compartan, que se suscriban al canal para que puedan estar notificados de cada vez que subo un video. Les pido entonces que comenten aquellas cosas que les parecen interesantes del video, aquellas cosas que creen que deba considerar o incluir en el video que haga sobre el purgatorio bastante más adelante, o cuando hable sobre el próximo video de la Didache, que vamos a hablar sobre la limosna y la doctrina social de la iglesia. Me despido y que viva Cristo Rey. Amén.